Saludos y muy buenos días en este 4 de abril, jornada de lunes, después de un fin de semana que ha traído agua, no en exceso, sobre todo mucho viento, especialmente a la mitad oeste de la isla de Gran Canaria, aunque se ha dejado notar también en algunos puntos, especialmente del norte y del sur de la isla. Hoy podría llover en la comarca del sureste a lo largo de la tarde, de forma un poco más intensa con respecto a la jornada de ayer, pero eso nos lo confirmará o no Víctor de Pablo. Estamos, por lo tanto, en este 4 de abril, comenzando la semana y dándoles la bienvenida a este medio de comunicación televisivo, también a Radio 10 Ingenio, y a través de las redes sociales también les saludamos si han optado por este elemento de nueva tecnología. Vamos a comenzar nuestro programa, comenzando con el repaso, insistiendo en lo más noticiable en la comarca del sureste. Obdulia Artiles, Centro de Producción de la Villa de Ingenio. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todos en esta mañana de lunes, en la que tenemos que hablarles principalmente a los vecinos de la zona afectada. Estamos hablando de la Montañeta Sur, y es que se ha producido una avería en la red general de abastecimiento de agua y Aqualia ha procedido a la suspensión temporal del suministro. Se espera que la reposición se produzca alrededor de la 1 del mediodía. Y en cuanto a las noticias que nos llegan a esta hora de la mañana, sobre las que se están trabajando y que se podrán conocer más ampliadas en los informativos de esta casa a partir de las 7 de la tarde, vamos a comenzar recordándoles que mañana, día 5 de abril, se abre el periodo voluntario del cobro de varios impuestos, entre los que destacan el de la recogida de residuos sólidos urbanos, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y también el de vados. Este periodo voluntario permanecerá abierto hasta el día 6 del mes de junio. Y también en el informativo de esta tarde conoceremos cómo transcurrió el cross urbano La Candelaria, que se celebraba en la jornada de ayer domingo y que acogía, después de estos 2 años de parón, su edición número 29. Contó con la participación de 835 corredores deportistas de todas las edades, y también podremos conocer en el informativo a los vencedores de esta prueba deportiva, que se convirtió, como ustedes ven, en toda una fiesta, principalmente en una convivencia familiar. Y por último tenemos que hablarles de un acto vandálico que se producía en la madrugada del pasado domingo. Un joven fue detenido por provocar daños en una marquesina de parada de transporte público ubicada en la avenida Carlos V en Carrizal, y también en un vehículo policial mientras se procedía a su detención. El autor de los destrozos ya ha pasado a disposición judicial. Y como digo, estas son algunas de las informaciones sobre las que se está trabajando a esta hora de la mañana. Noticias que podrán conocer más ampliadas junto a otras que se produzcan a lo largo del día en los informativos de este canal televisión a partir de las 7 de la tarde. Por mi parte, nada más, desearles que tengan un buen día. Adiós. Buen día, Obdulia. Muchísimas gracias. De inmediato damos paso a la tertulia. Saludamos a Antonio Artiles, como siempre, como cada lunes. Bueno, pues lamentamos en esta oportunidad no poder contar en la jornada de hoy con Pepe López Vega. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Bien, bien, después de las vacaciones, bien. Después... ¿vacaciones? ¿Qué vacaciones? Las vacaciones que me diste. ¿Eh? Las vacaciones que me diste. Bueno, pero eso, vamos, es una cuestión muy puntual, hombre. Sí, por eso, hay que aprovecharla. Bueno, y además yo no soy nadie para darle vacaciones a nadie, tampoco. Más bien es al contrario. Una broma, sí. Uno se honra de tenerles aquí y son ustedes los que tienen la batuta más bien, ¿no? Sí.
La batuta aparente la tengo yo, pero realmente son ustedes, ¿o no? La dirección es tuya y lo demás Bueno. lo complementamos. Bueno, ¿cómo has visto el fin de semana? Tranquilo, sobre Bien, todo ayer empezamos cayó. hablando, curiosamente, y esto lo digo a los telespectadores, comenzamos hablando de la lluvia, que a veces es más agradable hablar de este tipo de cosas más cotidianas que no de lo que muchas veces se considera noticiable, ¿no? No, sin duda, o sea, y más en esta zona, o sea, cuando cae 4 gotitas y tal, estamos esperando que nos caiga el cielo, ¿no? Porque hace falta, el campo le hace falta mucha agua y la verdad es que nos alegramos un montón. O sea, fíjate tú que me alegro de la noticia que acabas de dar, que esta tarde posiblemente haya más agua que ayer. Y por lo menos ver lo que digo, ver el verde ahí en todas las montañas nuestras, que es importantísimo. Bueno, ha llovido mucho más en el norte de la isla de Gran Canaria, y en el norte de Gran Canaria se deja notar el espectáculo del verdor, incluso mejor que en otros años, a pesar de que se dijo que el mes de febrero era un mes, había sido un mes muy seco, de los más secos, ¿no? Siendo el segundo mes del año, se refería a los febreros, ¿no? Pero sin embargo, insisto, no sé si vamos a tener la comunicación con Víctor de Pablo, pero la previsión es que la lluvia sea más importante en la comarca del sureste hoy, más que con respecto a la jornada de ayer. Y esto empezaría en torno, este cambio de tiempo empezaría sobre las 2 de la tarde. Ya después podremos decir mañana se cumplió el pronóstico o no cayó ni una sola gota, ¿no? Sí. Bueno, que eso siempre es importante, pero aquí evidentemente en el sur es importante todo esto que estamos hablando. Ahora me dicen los compañeros que sí, que tenemos a Víctor de Pablo, quien tiene la última palabra. Yo, al fin y al cabo, simplemente me hice eco ayer de lo que pude ver en la previsión. Víctor de Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, y esperando que se cumpla por lo menos lo que yo acabo de aventurarme y además lo Cuéntame aclaro. si Dije le al parece que no principio, estaba- no, lo dije al principio del programa. Si Víctor de Pablo lo confirma, que en la jornada de hoy, esta tarde, podría llover más que en la jornada de ayer en la comarca del sureste. Hay más riesgo de lluvia, según, bueno, pues un medio al que todos conocemos, ¿verdad? En principio no. En Vaya. principio no, y básicamente Lo siento, Antonio. porque Lo siento, en Antonio. principio siento mucho decirle que no va a ser así por varias razones. Primero, porque ha habido cambios en la previsión provocados porque esta depresión a niveles altos, este embolsamiento de aire frío, se ha trasladado hacia la costa de Marrakech y entonces ahora, como gira en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que nos llega a Gran Canaria es desde el norte. Entonces, lo más probable es que la lluvia se quede en el norte de Gran Canaria. Llueve intensamente en este momento entre Moya, Firga, Guía, Galdar, Arucas, en algunos puntos también incluso de Tafira, Santa Brígida, Valle de Ginamar y Valsequillo, y en principio por ese viento del norte, aunque no es alisio en sí, sí que es viento del norte, esas nubes no deberían pasar hacia el este y sureste de Gran Canaria. Como mucho, hasta el municipio de Telde e Ingenio, pero muy poca cosa, en todo caso lluvias muy débiles y muy poco probables, la verdad. De ahí para el sur, casi imposible que pasen las lluvias en esta tarde. De hecho, los cielos serán bastante despejados en esta parte de Gran Canaria durante el resto de la jornada. Además, esta tarde ese viento se va a incrementar en velocidad en el sureste de Gran Canaria. Tendremos rachas que pueden alcanzar del norte los 40-45 kilómetros por hora y en principio, pues mucho me temo, Antonio Miguel, que en principio no se va a cumplir esa previsión de que llueva intensamente esta tarde. Bueno, como ha sido un fallo de predicción, no voy a mencionar la fuente, pero te aseguro que lo vi anoche y me alegré además, sobre todo por una cuestión egoísta, a ver cómo venía vestido a la tele, que tengo que hacer un trayecto largo, ¿verdad? pero si está ahí encubierto. ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Si está encubierto ahí, que no se va a mojar ahí, ¿no? O tantas goteras tiene. Muy bien, muy bien. Te lo acepto, te lo acepto como buen chiste. Y si no me hubiese gustado el chiste, tampoco te iba a dar un bofetón, te lo aseguro. Bueno, pues la previsión esta tarde, ya les digo, es que puedan llegar algunas lluvias, pero son incluso más probables ahora a final de la mañana y principios del mediodía, más que por la tarde incluso. Esta tarde lo que vamos a tener es algo de viento.
el mar con mar de fondo en esta zona provocada por esta misma depresión, olas que pueden alcanzar los 2,20 m, 2,30 m en esta parte del sureste de Gran Canaria, y para el resto de la semana, en principio, el sol va a ser el protagonista. Eso sí, las temperaturas van a seguir siendo bastante frescas porque tenemos ese embolsamiento de aire frío muy cerca y nos va a enviar fresquito. Esta próxima madrugada puede que incluso sea un poquito más fresquita que esta anterior, que ya ha sido bastante fresca para estar en el mes de abril. ¿No era usted el que me criticaba cuando yo decía traer un plástico de esto de la ropa de tender y que había vestimenta adecuada para cada ocasión? Me criticaría a usted por eso, nunca. ¿No? ¿No fue usted? Nunca, jamás, nunca. Creo que está lanzando un balón fuera. Víctor de Pablo, muchísimas gracias por la información. Bueno, pues donde dije Diego, en este caso. Me encantaría equivocarme, se lo digo, me encantaría que lloviera esta tarde. Y bueno, la previsión era muy optimista ayer por la noche de cara a la comarca del sureste, hablando en serio. Puede que haya cambiado la situación, pero era bastante optimista para la comarca del sureste, mucho más que en lo que se refería al propio domingo, donde afectaba especialmente al oeste de la isla de Gran Canaria. Víctor de Pablo, siempre un placer. Mañana lo veremos. Yo no sé qué estamos viendo, compañeros. Estamos viendo imágenes de fuera, del exterior. En directo, el exterior. Ah, lluvia, que está lloviendo en la Villa de Ingenio. Ah, bueno. Mira, pero bueno, lloviznando. Bueno, yo no sé si lloviznando. Sí, ya les decía que en este momento... A ver si te vas a equivocar, Víctor. A ver si te vas a equivocar. Usted me ha dicho para esta tarde, son las 11 de la mañana, por Dios. No, he dicho, no, a partir de las 12 de la tarde sería la hora que, bueno, por lo menos yo tuve, no vamos a estar discutiendo el pronóstico del tiempo, pero prefiero discutir sobre el tiempo que sobre otra cosa. Yo entendí que me decía esta tarde. Yo le decía que lo que queda de esta mañana e incluso principios del mediodía, sí que todavía hay probabilidades de lluvia en el sureste de Gran Canaria, pero para esta tarde en principio ya no, y mucho menos lluvias importantes. No, bueno, matizo, que a las 12 de la tarde empezaría ya la evolución de lluvia a lo largo de toda la tarde en la comarca del sureste. Entonces mañana veremos. Digo, tengo que ir preparado, tengo que ir preparado no para la ida, sino para la vuelta. Eso para la vuelta, vale. Eso es lo que yo pensé, ¿vale? A partir de las 2. Bueno, pues Víctor, siempre un placer saludarte, compañero, y muchísimas gracias por esta información, que desde luego es la que siempre, y además lo comento, soy indiscreto en este caso, ya que tenemos bastante tiempo. La gente dice, oye, este Víctor de Pablo, me lo comentan a mí, este Víctor de Pablo acierta, acierta. Quédate con ese piropo. Bien, oye, me quedo bien. Por cierto, que no me ha presentado con quién está en plató, que es que entré justito y no tuve la oportunidad de escucharle con Antonio Artiles, que viene todos los lunes a nuestra tertulia. Don Antonio, ¿cómo está usted, hombre? Víctor, y espero que te equivoques. Por el bien del sureste. No, porque quiere que llueva esta tarde. Yo también, Hombre, yo también. Sin duda, sí. Pero bueno. Ayer me decían, ayer al mediodía me decían, pero esta tarde va a llover, refiriéndose a ayer domingo. Pero esta tarde va a llover. Yo les decía, sí, esta tarde llueve seguro. Pero hombre, y no puede, y esta tarde, digo, vamos a ver, que yo no abro el chorro, yo solamente doy la previsión, yo no pongo las nubes, ya quisiera yo, tendría el chorro abierto todo el día, porque me encanta que llueva, la verdad. Sin duda. Bueno, pues Víctor, lo dicho, muchas gracias y hasta mañana. Gracias, hasta mañana, que pasen buen día. Saludos, Víctor. Bueno, Antonio, lo siento, yo me aventuré a decir en función de otra previsión, supongo que previa, que sí iba a llover en la comarca del sureste y sobre todo sí iba a centrar la lluvia más importante de Gran Canaria en la zona sureste entre las 12 aproximadamente, entre las 2 y las 6 de la tarde, una cosa así. Sí, pero bueno, yo siento que te equivoques. Siento que te equivoques por el bien de la zona, ¿no? Pero bueno, los tiempos son así, o sea, seguro que si decías que venía tierra, esa viene. ¿Tierra? Sí, si en vez de decir que viene agua, dice que tierra, seguro que acierta. Seguro que es cierto. Oye, no me gustaría. Tenemos una suerte del sureste de tremenda. No me gustaría. No, igual a lo mejor de repente, mira, está lloviendo y los compañeros han sido
bastante diligentes a la hora de decirle, mire, pues por aquí sí que está lloviendo. Está cayendo una gota. Entonces, vamos a ver, mañana podemos tener una conversación interesante con Víctor de Pablo. Bueno, entramos en materia sin más dilación. Decía que hoy vamos un poquito relajados porque no tenemos la presencia de Pepe López Vega y por lo tanto mantenemos una conversación un poco más distendida, siempre distendida, ¿no? Pero más distendida en el tiempo, me refiero. Una cuestión, por ejemplo, que me gustaría conocer la opinión, tu opinión, Antonio, porque la semana pasada se habló del gas. Estamos hablando del plan de emergencia, vamos a ponerle un nombre que todo el mundo entienda, ¿no? El plan de emergencia energético europeo con motivo de la crisis, que no crisis, de la guerra de Ucrania. Más que nada porque bueno, pues se han disparado los precios, ustedes lo saben, ya venían disparados, ¿no? Por otras circunstancias, por la pandemia, etcétera, 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 pero se han disparado los precios de la energía. Y dentro de ese plan estratégico europeo que va a intentar por todos los medios el habilitar medidas para que una parte de Europa no dependa de Rusia, incluye la instalación express, sin el proceso administrativo habitual de plantas de gas en España. Esto ha llegado, ha sentado como una bomba a la isla de Gran Canaria, porque también ha sido anunciado por el gobierno canario, aunque ha dicho que no es una cuestión que se vaya a imponer, en fin, que es una posibilidad. Pero bueno, la semana pasada, el pasado viernes, Antonio Morales daba una rueda de prensa para informar, si no recuerdo mal, fue el pasado viernes, jueves o viernes, daba una rueda de prensa para informar de la negativa del Cabildo de Gran Canaria a aceptar las plantas de gas en el territorio de la isla de Gran Canaria, porque indudablemente, creo yo, no se barajaba otro lugar en su momento, se hablaría nuevamente de Arinaga, entiendo. Bueno, primero hay que decir que hay una planta de gas en Gran Canaria, que es la de Melenara. Entonces, aprovechando la coyuntura de eso, nosotros... Pero no es el equivalente a la planta de gas. No, sin duda. Pero digo que no hemos sido capaces en años anteriores, en todos los años anteriores, aprovechar la coyuntura de los energéticos que tenemos propios. O sea, hablo del sol durante 12 horas, hablo ahora mismo lo que hablan de Chira-Soria, eso se propuso hace 20 años y nadie tocó el tema, no de Chira-Soria, sino de cosas similares, y todo eso, el sol, el viento, etcétera, etcétera, porque ahora mismo tenemos media isla poblada de molinos de viento que han roto toda la cobertura del embellecimiento de la isla. ¿Entiendes? Pues ahora no vemos sino molinos. Llegas al avión y no ves sino molinos. Entonces, hago un comentario, ¿no? De tertuliano, para crear... Prefiero los molinos de viento, como suelen decirse, los aerogeneradores los prefiero antes que los invernaderos en mal estado, que son muchísimos más. Sí. A ver qué me dices tú ahí. Pues voy a aprovechar la coyuntura que me has dicho los invernaderos. Yo pregunto una cosa, ¿cómo es que no hay una ley canaria sobre los invernaderos? Porque es un problema que afecta esencialmente a la isla de Gran Canaria. Exactamente, tú me permites a mí poner un invernadero, pero con unas condiciones. No, lo que no se puede abandonar es invernadero y tú a las anchas vuelas, porque ese plástico o bien va al mar o bien se queda en tierra. Y eso, aparte de lo feo que es, exactamente, es lo que contamina. Por lo tanto, yo creo que tenía esa ley, o sea, íbamos encaminados hacia la electricidad y fíjate de lo que estamos hablando. Yo creo que las islas son autosuficientes. Te voy a responder porque tuvimos hace muy poco a un técnico del Cabildo en este programa que decía que la cosa se complica muchísimo, porque estamos hablando de invernaderos que tuvieron sus propietarios, que ahora están en manos de muchos herederos, sigue siendo un suelo privado, el Cabildo está maniatado legalmente para poder actuar. Por lo tanto, se encuentran con muchísimos problemas y muchas trabas. Hay personas que sí localizan y hay dueños que no están localizables. Y además ya no solo por el mal aspecto, la contaminación, etcétera, etcétera, sino porque además cualquiera que venga en avión a la isla de Gran Canaria, lo primero que ve en la maniobra de aproximación es eso que da la impresión de que viene
a otro lugar que no, o sea, es la peor entrada que tiene la isla de Gran Canaria. Sí, pero es lo que te decía yo antes, o sea, ni el Cabildo ni el gobierno autónomo se han preocupado nunca de hacer una El ley gobierno contra autónomo eso. no, porque ese problema solo está en Gran Canaria. Bueno, pues entonces el Cabildo, que es el que gobierna El la Cabildo isla, no tiene potestad. Sí, no, vamos a ver. O sea, tienen la potestad de poder ponerse en contacto con los propietarios en un momento determinado, la potestad de poder subvencionar, e incluso, de hecho, hay un plan de empleo que es para jóvenes que una vez que realicen ese plan de empleo van a tener una titulación, lo cual es aún mejor, un plan de empleo dedicado a la retirada de los plásticos de los invernaderos, pero debe tener la autorización preceptiva de o los dueños o los herederos. Exactamente, sí, pero bueno, nosotros cada vez que nos podemos defender, nos defendemos y la culpa se la pegamos a todo el mundo. Pero bueno, la isla de Gran Canaria la gobierna el Cabildo, y el Cabildo tiene potestad sobre los terrenos. Ojo, porque sobre la calificación de los terrenos, pero no sobre los terrenos. Pues bueno, pues en esa calificación puede hacer una ley, en la clasificación puede ser una ley en la que coja todo eso, se lo mete por medio. Y te digo por qué. Vamos a ver, si nosotros ahora mismo hemos tenido muchos tomateros, que ahora no los tenemos, muchas fincas de invernaderos con otros frutales, y se ha abandonado, puedes analizarlo durante todo este tiempo. Estamos hablando de 20, 30 años anteriores. Hombre, sí, ¿Quién se llevaba las subvenciones del Cabildo y del gobierno autónomo? Los mismos que tienen los invernaderos. A cambio de nada. A cambio de que el producto se decía que tenía un censo y tal, y se mandaba a Europa, etcétera, etcétera. Sí, bueno, lo mismo pasa con el plátano, que es el único que ha podido pervivir, porque el tomate, a pesar de la subvención, o lo que ustedes prefieran, no ha logrado sobrevivir por mucho que se diga. Estamos viendo que muchos están recalificando a otro tipo de cultivos, que en la aldea, el municipio con mayor tasa de paro de toda la isla de Gran Canaria, antes era Telde, si no recuerdo mal, yo no sé cómo están los números ahora, pero la aldea, ¿por qué? Porque prácticamente toda la población de la aldea, al ser una isla dentro de otra isla, se dedicaban al sector del tomate. Espero que las cosas hayan mejorado, pero esto es así. Bien es cierto que puede haber alguna normativa, igual que se pretendía, para abaratar el precio de la vivienda y todo esto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su momento, hace muchos años, estudió el realizar una ordenanza por la cual obligaba a la construcción de los solares que estaban aún vacíos in eternum, ¿no?, en la capital de Gran Canaria. De hecho, creo que esa ordenanza entró en vigor y desaparecieron muchos solares, no todos, pero desaparecieron muchos solares. Sí, pero bueno, ¿no? Está la ley ahí, o sea, que lo que me baso yo es que todo el mundo tira balones fuera y todas las instituciones tienen unos poderes sobre ciertas cosas, y en esas cosas puedes meter muchas cosas. O sea, hablo del ayuntamiento, donde tienes el planeamiento local, después está el planeamiento insular y después está el planeamiento Canaria. Bueno, se podría decir también, pero claro, es que es muy complicado. El encaje hay que pensarlo muy bien, pero se podría, por ejemplo, decir, el mantenimiento del medio ambiente, el tener elementos contaminantes que pueden desplazarse a través del territorio. Exacto. Claro, pero para eso tienes que reconocer que el plástico es una absoluta amenaza, y es una de las más grandes amenazas en cuanto a contaminación actuales. Sin duda. En fin, y que estamos rodeados de mar. El Cabildo consiguió, por ejemplo, por decir algo, en el mandato anterior, el Cabildo consiguió la regulación de algo que también era estéticamente, subjetivamente, estéticamente negativo, daba un impacto negativo, que era la cantidad de vallas publicitarias que habían a lo largo de la Gran Canaria 1. Donde no pudo, o sea, a través de la calificación del suelo, prohibió o manifestó que estaba prohibido el levantar vallas publicitarias en suelo rústico. No pudo con las que estaban en suelo urbano porque no le ampara la ley. Por lo tanto, las que quedan son las que están en suelo urbano. Pero las vallas, por ejemplo, en un paisaje que para algunos será lo que quiera que sea, pero para quien les habla es un paisaje bonito, que es el paisaje del sureste, y el paisaje del sureste hacia el sur,
un paisaje bonito que está afeado, ¿no? Especialmente por los invernaderos, etcétera, 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 pero es un paisaje bonito, al fin y al cabo. Sí, sin duda. Pero es lo que tú acabas de comentar, o sea, influyó en la prohibición de vallas. No llegó al tope, pero no las vemos solamente en la parte urbana de Telde. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, y no hablo del Cabildo, hablo de todas las instituciones, tienen que ir por esa banda. Y nosotros que somos islas y que realmente el plástico no solo afecta a la tierra, sino afecta mucho más al mar, que estamos rodeados de mar. Entonces, ¿por qué no hemos logrado introducir, como sea, y obligarles a ellos, cuando termine usted su labor, usted tiene que recoger? Ni más ni menos. Yo te doy el permiso, porque encima yo soy el que te doy el permiso. Te doy el permiso, sí, pero con una condición, que usted termine y recoja, o yo lo recojo y tú lo pagas. Bueno, hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que nadie se ha preocupado, ¿eh? Todo el mundo en este caso, Antonio, por lo que yo sé, y vuelvo y repito, estamos en una tertulia a dos con este presentador, más que en otras oportunidades, ¿no? Por lo que yo sé, el Cabildo sí ha estado preocupado por este tema. Lo que no ha encontrado la fórmula. No ha encontrado la fórmula para poder... Porque no solo es un problema del norte, del sureste, también en el norte de la isla de Gran Canaria. Hay muchos invernaderos, no tantos, pero hay muchos invernaderos que antes se dedicaban al plátano y que han sido abandonados. Hombre, hay que ver cómo era el norte, cómo es. O cómo era la Vega de San José en las Palmas de Gran Canaria y por qué se le llamaba la Vega de San José y lo que es ahora. Porque era la zona más fértil de las Palmas de Gran Canaria. Sí, sin duda. La Vega de San Mateo pasó otro tanto de lo mismo, ¿no? Entonces... Todo va cambiando. Todo va cambiando, claro. Sí, pero lo que yo te decía, o sea... Pero Gran Canaria fue la isla más perjudicada, por el tema del tomate. Y en este caso yo te hablo del Cabildo, no por el Cabildo actual, estoy hablando de antecedentes del Cabildo, o sea, anteriores a este mandato. O sea, tenían que haber trabajado eso con mucha exactitud para poder lograr introducir mejoras en ese tipo. Yo creo que por lo menos por la experiencia que uno ha tenido en los medios de comunicación, yo creo que en otras etapas en el Cabildo todavía se confiaba en el milagro. Exacto. Y se confiaba en el milagro de que la Unión Europea pudiera presionar a Marruecos, no se aceptara el cupo de exportación de tomate de Marruecos, se confiaba en el Estado español para que presionara a Bruselas, para que el tomate canario tuviera un cupo mayor, tuviera cabida, en fin. Yo creo que había una esperanza, hasta incluso en los propios alcaldes que uno ha tenido la oportunidad de entrevistar, sobre todo del municipio de Santa Lucía, había una cierta esperanza de recuperación del sector del tomate, una ilusión tal vez, ¿no? Y lo mismo pasaba con la aldea de San Nicolás. Estamos hablando de la época de Celestino Suárez como alcalde de la aldea de San Nicolás, estamos hablando de la época de Silverio Matos, muy especialmente en Santa Lucía. Todavía había alguna esperanza de que se pudiera recuperar el sector tomatero. Por lo tanto, a lo mejor los propietarios volvían y acondicionaban de nuevo, pero ya hemos visto que no. Mira, o sea, yo siempre creo en el poder económico porque es el que manda el mundo. Digan la gente, hasta las guerras las manda el poder económico. Y en este caso que estamos hablando de la agricultura, el poder económico no lo tiene, está en manos de unos cuantos nada más. Y eso rige en el mundo. Yo te puedo garantizar a ti que hay productos fuera de España y en España que tienen el nombre de Canarias que son de Marruecos. Sí, creo que lo comentaste la semana pasada. Sí, yo es que no entiendo esas cosas. La semana pasada, la última vez que estuvimos en tertulia. O sea, eso no lo admitiría yo en la vida y tendría que tener inspectores para eso. Bueno, claro, es que ¿quién son los que ponen los inspectores? Vamos a ver, pero tampoco perdamos el horizonte. Sí. Porque esto no es una estrategia de Marruecos, es que son los mismos, inversionistas, empresarios canarios que van a cultivar el tomate a Marruecos porque les sale más rentable que cultivarlo aquí. Algunos, no digo todos. No, el tomate, la uva, etcétera, etcétera. Pero, es precisamente inversión de aquí. Y cuando hablamos de Cabo Verde, que yo creo que ha sido uno de los grandes errores, para los no iniciados puede ser un tema muy denso. Pero yo te voy a sacar la reserva de inversiones de Canarias. La reserva de inversiones de Canarias eran unas exenciones fiscales
¿no?, a los empresarios en un momento determinado para que ese dinero pudiera ser invertido en el sector productivo, en el tejido productivo del archipiélago canario. Y se invirtió, por aquello de las distorsiones de las interpretaciones, se convirtió en compra por parte de los empresarios, de algunos empresarios, del sector urbanístico, es decir, pisos, edificios enteros, etcétera, etcétera, y también inversiones fuera del archipiélago canario, con la excusa de que iba a producir riqueza, como por ejemplo la instalación de determinados complejos hoteleros en Cabo Verde, un potencial competidor del archipiélago canario a la larga. Por lo tanto, tú dices, ¿por qué no se ha implantado, por qué no hemos hecho antes los deberes que ahora estamos haciendo a toda prisa de un plan energético nacional? Porque los dineros que tenían que haber sido dirigidos a esa cuestión se han dedicado más bien a invertirse en especulación. Exacto. Y pagamos a los controladores de ese dinero y no han controlado lo que tienen que haber controlado. Bueno, no todo el monte es orégano ni todo lo contrario, no estamos hablando de la generalidad de empresarios. Nunca. Porque ha habido muchísimos empresarios que han dicho no, la reserva de inversiones hay que invertirla bien. No, o sea, ha sido el caso son las excepciones. De algunos, pero son unas excepciones bastante notorias, ¿no? Exactamente. Entonces, el Cabildo de Gran Canaria yo creo que más bien fue eso, mantener la esperanza en un momento determinado de poder, como decimos los canarios, meter a viaje el sector tomatero de nuevo. Llevamos 20 y pico años aguantando la esperanza. 20 y pico años aguantando la esperanza. Yo creo que fue a partir, si no me equivoco, si no recuerdo mal, a partir de la presidencia cuando empezó a perderse la esperanza un poco y empezó a mantenerse esa batalla, la presidencia de José Macías en el Cabildo de Gran Canaria. Sí. Y cuando se empezó al mismo tiempo a reivindicar el nombre de Gran Canaria, con José Macías, María Eugenia Márquez previamente, fue en esa etapa, ¿no? Toda la etapa posterior a Carmelo Artiles, ¿no? Sí. Que por otra parte consiguió unos grandes logros para la isla de Gran Canaria, sobre todo en materia de reforestación. No, sin duda, o sea, no le podemos quitar a cada uno lo que ha hecho bien, tampoco se le puede quitar lo que ha hecho mal. Pero claro, bueno, el problema es que en los inicios del Cabildo... Y que me perdonen aquellos presidentes que estuvieron en etapas anteriores, como Pedro Lescano, que nunca se sintió cómodo en la política y nunca se sintió cómodo como presidente del Cabildo, y de hecho lo expresó personalmente, no a lo mejor de forma pública, su disgusto de estar al frente del Cabildo de Gran Canaria, no por estar al frente del Cabildo de su isla, sino simplemente por los tropiezos y los traspiés que supone la política. Por los engaños que había recibido para ser presidente. Y para desempeñar sí, porque lo dijo él, y desempeñar sus labores. Hacemos historia un poquito, sí. ¿No? Me estabas diciendo, Antonio. Sí, no, yo te decía que todo esto yo creo que con la cantidad, porque una cosa es cuando hablamos de una institución y tal, pero cuando entramos en la institución y vemos tanta gente trabajando allí, dices tú, bueno, ¿y la labor que tienen que hacer esta gente dónde está? O sea, ¿dónde está el fruto de que nosotros pagamos para que sea? Y entonces eso me duele en el alma cuando vemos que se ha recortado casi todas las cosas. Hablo de la energía tenía que haber salido ya. O sea, porque hay muchas ideas excepcionales que no se aprovechan por los ingenieros, que es una pena. Ajá. Escuchen a los viejos. Que los viejos decían, mire, lo que hablamos del tiempo antes, el viejo no sabía de meteorología, sin embargo te decía, mañana va a llover, y no se equivocaba. Entonces, yo escuchemos a esa yo creo que no es por viejo, Antonio. Sí, no. Digo que todos los que tienen o se dedican a la tierra, sí, exactamente, se van dando cuenta con el paso del tiempo, mirando para arriba cómo está el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que no solo los viejos, sino todos aquellos, incluso jóvenes, que miran hacia arriba y ven los signos, ¿no? Desde la forma de las nubes, ¿no? Desde la visibilidad cuando se vuelve muy transparente, que significa que viene un tiempo de norte, que no es de este. Hay muchos indicadores que pueden ayudar a predecir el tiempo. Después se quedan asombrados. Claro, cuando tú te sientas con ellos, con un hombre de 90 años en el campo, o sea, hablo de toda la zona de Cumbre, te sientas con él y empiezas a hablar, tú dices, te dan ganas de preguntarle, mire, ¿usted qué estudió? Dice, no, yo no sé leer y escribir.
No, no. Por la experiencia te da una La llamada sabiduría universidad de la tremenda. vida. La verdadera universidad, Exacto. diría yo, porque, hombre, tampoco se puede generalizar. No. Pero la experiencia de aquel que ha salido adelante con esfuerzo, con el esfuerzo de sus manos y con la observación, ¿no? Desde el tiempo, desde cuándo debía sembrar, cómo está la siembra, en qué condiciones, es decir, se hace un observador nato, ¿no? Sí, exactamente. Y eso se transmite de generación en generación y también se transmite a las relaciones humanas, muchas veces. No digo todo el mundo, Sí. pero muchas veces, ¿no? En el campo Y es en, más, y en- más y en efectivo. ocasiones nos encontramos que un titulado de una gran carrera universitaria no tiene ni el más mínimo tacto a la hora del Exacto. trato personal, y encontramos a personas muchísimo más rectas y educadas en valores en el campo. No se puede generalizar. No. O sea, Hay pero- gente universitaria magnífica, Exacto, ¿no? y gente del campo que realmente está un poquito atrás, y después están los sabios del campo que han aprendido del campo. A esos deberían darles una titulación también. No, ellos lo que agradecen es que tú lo escuches. Porque los viejitos estos, los que han sido pastores, etcétera, los Perdón, escuchan. pero eso sucede con todos los viejitos. Exacto. Nuestros viejitos, nuestros mayores, quieren ser escuchados, porque Exacto. esta sociedad los aparta, o no los tiene en cuenta. Son los cuentos del abuelo o de la abuela. Pues yo aprendo No, es mucho la de eso. sabiduría, mi. Yo siempre he aprendido mucho de ellos, y lo digo con toda la sinceridad, porque he trabajado en la calle, claro, y la calle te va dando, como dice el otro, carpetazos de un lado a otro, y los viejos te dicen cuidado con esto, cuidado con lo otro y tal, y cuando no lo hace, después dices tú, mira, me lo advirtió, mira que me lo advirtió. Y eso dice, dice que hay la universidad de la vida, le llaman los... Sí, Exactamente. lo acabo de comentar, ¿no? Estábamos hablando de los aerogeneradores, volviendo otra vez al hilo. Exacto. Estabas comentando de que afeaban el paisaje. Exacto. Siempre todo es relativo, porque es cierto que rompe el paisaje, pero hay otros elementos. Yo prefiero un aerogenerador a una chimenea, Sin duda. a una central térmica. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Una central térmica, una chimenea, una gran chimenea, o muchos aerogeneradores? Entonces yo lanzaba una respuesta aquí en este programa, una respuesta no, quizás un mensaje de tranquilidad a la larga. Es decir, estos aerogeneradores no van a durar siempre, son el primer paso, pero si no damos el primer paso, No tenemos el segundo. no tenemos el segundo. Exacto. Es decir, estos aerogeneradores están ahí mientras tengan una vida útil y un porqué. Pero desde el momento que empecemos a apostar, y hoy aparece en la prensa, cómo se están rifando de alguna manera o peleando por los parques eólicos en el mar. Desde el momento que tengamos parques eólicos en el mar, vamos retirando los parques eólicos en tierra, porque son muchísimo más productivos los que están en el mar. Pero hay una cosa en el mar que nadie se preocupa. A ver. Y te lo digo no porque lo diga yo, no. A mí me lo dijo un anciano que se llama Miguel Navarro, murió para descansar el pobre, y no sabía leer y escribir. Era de Tejeda y Eso era... no me dice nada. El que ¿Eh? no sepa leer y escribir no me dice Sí, nada. era de Tejeda y era pastor. Y entonces llegó a la zona nuestra y un día hablando me dijo, estamos hablando hace 20 y pico años, dice, qué pena que las islas no aprovechen el mar. Y entonces yo le dije, Miguel, dice, el movimiento del mar es el mejor aerogenerador del mundo. A ver, en la comarca del sureste, en las jornadas también de jornadas sostenibles, en multitud de oportunidades, se ha dicho, y además a través del ITC, que estuvo a punto de desaparecer, Instituto Tecnológico de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, Exacto. se habló que se puede perfectamente extraer energía de la fuente eólica, para no repetir energía, de la energía eólica, que es la fuerza de las olas. Exactamente. Y la fuerza de las mareas también. Él me decía a mí, Antonio, yo le saco, el señor don Miguel me decía, yo le saco la potencia de luz de la isla, se la saco del De mar. la fuerza de las olas y de la marea. Fue la primera vez que yo lo oí, que del mar al punto más lejano que tiene la isla de Gran Canaria es de 21 kilómetros. Fue la primera vez que yo lo oí.
Y es verdad. No, no, pero eso no es ajeno a las instituciones. En el plan estratégico está el poder desarrollar pues turbinas en un momento determinado, igual que el salto giratorio es el agua, ¿no? Turbinas que puedan aprovechar la energía eólica, es decir, la energía de las olas y también la energía de cuando el mar se retire y cuando el mar... movimientos que hace. Es movimiento, no es el mismo movimiento. De momento no hay tanta tecnología asociada con la energía eólica, pero la hay. Y también la energía calorífica en relación a la temperatura interna de las islas, sobre todo en islas como Lanzarote, por ejemplo, Fuerteventura, que tienen un calor inmediato. También se puede extraer energía. Se puede extraer energía después de, al final vamos a llegar de todo. Exactamente. Pero que un poco también de paciencia a aquellos que no les gustan los aerogeneradores. Creo que es una buena señal, porque cuando llegamos a una superficie, ¿no?, a un lugar del mundo que ves aerogeneradores, dice, aquí hay un avance tecnológico, nos da esa sensación, da la sensación de avance, claro, pero nadie quiere tenerlos, ¿no?, en su paisaje o delante de su ventana. Pero ante esto, tienen un tiempo. Desde el momento que haya otra alternativa energética mucho mejor, y es la del mar, cuando se ha descubierto que en el mar hay más viento que en tierra, pues vamos a tender a sustituir los pequeños aerogeneradores, los pequeños me refiero a los que están en la comarca del sureste, por aerogeneradores muchísimo más grandes que, comparando, necesitaríamos, si no recuerdo mal, que no eran muchos, aerogeneradores como el que está frente a la potabilizadora de Las Palmas de Gran Canaria, no eran muchos para cubrir la demanda de toda la isla. O sea, el movimiento del mar es tremendo y, claro, eso genera aire. O sea, el movimiento del mar genera aire. O sea, tengamos en cuenta que el 80% del mundo es agua. O sea que es más agua, o sea, si tenemos el 80%, el 20% es tierra. Entonces aprovechemos la tierra, aprovechen las riquezas enormes que tiene el mar para la energía y para todo, pero la energía principalmente, o sea, porque ahora mismo lo que hablabas tú de poner eso, sí, no queremos poner gas, pero tampoco queremos tener plantas de gasoil. O sea, tenemos que buscar la alternativa y hay que arreglarla. Bueno, pues, ¿qué te parece entonces el comentario del Cabildo, la movilización, de alguna manera? Fue el jueves, si no me equivoco, cuando... No, yo estoy en contra de las plantas de gas, como estoy a favor de Chira, pero no estoy a favor del presupuesto, ojo. Ya. Estoy a favor de Chira, pero no estoy a favor del presupuesto, porque no se aprovechan los proyectos que hemos dejado proyectos que hemos dejado descartados completamente cuando existen ahí, que hemos gastado el dinero. Porque el Trasvasur se gastó el dinero para llevar de Las Palmas, de Chira a Las Palmas el agua. Entonces, ¿por qué no lo hacemos al revés? No, también estaba previsto que se hiciera al revés. Bueno, y nos gastamos también una parte del presupuesto que está eso, y no estropeamos nada. Servía para las dos direcciones. Para las dos direcciones. Porque depende del lugar, se llamaba Trasvasur o Trasvanorte. Exactamente. Servía para las dos direcciones. Entonces había que aprovechar lo que está hecho ya, que está ahí, o sea, lo tenemos como tanto es que no, la juventud, tú le preguntas a cualquier persona que tiene 40 o 50 años y te dice ¿y qué es eso? Nadie sabe. Bueno, pues se terminó en los 80 y eso está ahí inutilizado cuando es un trasvase tremendo que puede servir para el agua hacia Llera y para la luz hacia Las Palmas, que es la potencia más grande que tenemos de habitantes. Bueno, o sea, alguien ha nombrado el Trasvasur o Trasvanorte, como tú lo quieras llamar. Sí. Tiene los dos nombres. No, Trasvasur se llama aquí porque en el norte había otro que de menos capacidad, pero que es muy potente. Alguno consideró que no sería mala idea el utilizar algún tramo de este túnel para convertirlo en carretera. No. Bueno, no creo, porque el túnel yo recuerdo, yo no lo medí nunca, pero no creo que mida, me parece que medía de ancho 2,70 metros o algo así. Pero alto, pero era un comienzo, igual que hay un canal o un túnel de las mismas características que une Tejeda con San Mateo. Sí. Y se consideró como posibilidad el hacer una carretera por ahí por la queja de Tejeda de que se estaba ralentizando su economía
y que había que ser más rápidos a la hora de llegar a Tejeda para que la gente vaya y todo esto, y después se hizo un estudio y se dijo Yo ese lo que desconozco. no se podía, que por ahí no. Se lo desconozco, no sé, pero Hay que subir a la cruz de Tejeda y bajar. Me figuro que los ingenieros trabajan en las mismas capacidades, más o menos, o sea que debe ser parecido. Allí se trabajaba mucho, sobre todo en la zona del Barranco de la Mina, por la conducción de agua, y recuerden una cosa que recuerdo que te dije en la última tertulia, porque creo que nombraste el mismo tema en la última tertulia, te comenté que uno de los grandes problemas para el suministro de agua es que Malsa se queda con mucha agua de cumbres y medianías. Dicho por las autoridades de Tejeda en su momento. No, sí es la verdad. Decía, dice, el agua de las cumbres para las cumbres. Hubo un movimiento muy tímido en Tejeda, hubo un movimiento tímido que reivindicaba el agua, y no decía, bueno, supongo que Tejeda Artenara, ¿no? El agua de las cumbres para las cumbres. Porque la vertiente oeste de Tejeda, el agua corresponde a la aldea. Y la vertiente, que apenas tiene nada, pero otra parte de la cuenca de Tejeda que recibe agua, es para Malsa. Pero bueno, quien te da los permisos de todo eso son las instituciones. Y yo lo que siempre, la verdad, me saca de quicio es cuando te dicen, por ejemplo, sin ir más lejos, hubo problemas en el sur, en Maspalomas, porque el subsuelo es del Conde. Pero es que después no hemos mirado el resto. Porque los subsuelos de la zona nuestra de Temisa y todo eso son de don Juliano y han secado un montón de vertientes que habían de agua, lo han secado porque él tiene toda la autorización del mundo del subsuelo. Bueno, pero me entero ayer que el subsuelo de Guayadeque está en manos de la heredad. Bueno, lo de subsuelo o no subsuelo es una cosa tan complicada de entender. Porque no solo es el subsuelo, por ejemplo, el Conde tiene la posesión por ejemplo, del cobro de las hamacas en Playa del Inglés y Maspalomas, es decir, porque era el propietario de todo aquello, ¿no? Y de alguna manera sigue siendo el propietario. En fin, hay derechos adquiridos desde hace mucho tiempo. Pero debe corregirse, o sea, todo eso tiene que tener un camino de proyección hacia la igual corrección. Que la isleta. O sea, a ti no tú eres propietario de un solar en plena playa y te dice, bueno, usted no puede fabricar hasta los 50 metros, no sé cuánto. Bueno, pero no puede fabricar, pero tampoco, porque eso es es zona pública. ¿Cómo es posible que yo cobre las hamacas en una zona pública? Que me lo explique, yo no lo entiendo. O sea, eso se tiene que ir dando la vuelta y cambiar todo eso, porque eso es, irrisorio mentalmente, ¿no? Bueno, de la misma manera, no toda la isleta, no toda la isleta, pero también tenía sus propietarios. La isleta. Y después está la parte militar, donde en su día, pues también otro proyecto de los olvidados en el cajón, de hace muchísimos años, era convertir la isleta en el pulmón de las Palmas de Gran Canaria, es decir, la eliminación de las distintas bases militares que hay allí. Hay varias, ¿no? Desde Canarias 50, artillería y toda la zona de tiro. Ingenieros, etcétera, etcétera. Pues nada, eliminar toda la zona militar, abrir la isleta como pulmón y paraje, que ya no lo hemos cargado. Antonio, ya no vale la pena. No queda un poquito. O sea, lo que pasa es que ahora hay que caminar hacia atrás, pero queda un poquito. Yo estuve más allá y aquello se puede reconducir. Se puede reconducir. Pero hombre, nos cuesta dinero. Pero yo me refiero que el paisaje original de la isleta, de eso no queda nada. Cargado, sí. Porque tú ves una montaña en la zona más cercana a lo que es la SEC. Sí. ¿No? Bueno, la isleta, una de las tres isletas, la de la derecha, ¿no? Tú la ves de frente y dices es una montaña, pero la ves por detrás y está totalmente hueca, nada más que es el caparazón de lo que queda, ¿no? De la extracción de áridos tan salvaje que se ha hecho en esa zona, ¿no? Sí, eso lo vemos cuando entramos de la morfología de la zona del Roque Ceniciento, lo que era pues toda esa zona, Roque Ceniciento, también se le conocía por otro nombre, ahora es por los distintos roques que hay allí, ahora es una zona seca y tiene un puerto además ilegal.
Sí, los que sirvieron allí, o sea, la mayoría los caminaron un poco la isleta y vieron lo que era, y ahora cuando la ven lo que queda. Entonces, es difícil, era un paraje natural protegido, ¿no? Sin duda. Queda muy poquito, habría que echarle mucha imaginación y acertar para que aquello pudiera ser un pulmón realmente para la ciudad. Todo ha seguido exactamente igual y ahí no nos vamos a meter, ¿no? Porque doctores tiene la Iglesia. Nosotros simplemente comentamos, hablamos como en tertulia y simplemente generar opinión, pero creo que la isleta se defendió bastante mal. Salvo algún colectivo que defendió el Confital y lo intentó defender, pero después ¿para qué? Es decir, ahora tenemos un problema sanitario en el Confital grave, algunos dicen crónico, y que no se puede ya recuperar la calidad del agua del Confital, y entonces está prohibido para el baño. Sin duda, o sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas, pero ideando hacia el futuro, las cosas que se pueden corregir. Y la isleta fue siempre el abandono de Las Palmas, ¿no? Cuando podía ser lo que tú dices. No fue siempre real. así, Antonio. No fue siempre así. Bueno, el abandono de Las Palmas en tiempos recientes. Exacto. Sí. Pero la isleta fue, digamos, uno de los puntos de crecimiento, que tal vez el más importante de Las Palmas de Gran Canaria en su momento. Es que el esparcimiento primero fue allí. Es claro, por eso lo digo. Porque yo recuerdo haber una calle, no me acuerdo cómo se llamaba, Alvareda se llamaba, la calle que es principal. Alvaredas es la que baja hacia la playa de las Canteras, que fue la primera que se conectó, la primera que se hizo. No, yo recuerdo la que venía del cine, que la curva del cine de la isleta hacia abajo, esa es la única calle que yo Presidente me acuerdo. Alvear, Juan Rejón... Pequeñito, y después ya empezó a engrandecerse y tal, en plan... Ahora no sé si la calle Alvareda después dobla hacia la isleta, pero la calle... el mercado de Las Palmas. Sí, a la altura del mercado de Las Palmas. Esa era la única calle que había. Después se extendió y hay 3 o 4 pero calles. lindando en aquella época, lindando con la propia playa, que no había ninguna construcción. Bueno, es que estamos hablando o sea, las canteras daban para la caravanera inversa. Se creó una calle, que por eso se llama La Isleta. O sea, eran las isletas originalmente. Y eso lo recuerdo yo, y después ya empezó a crecer y... fue el primer núcleo de crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque Vegueta sí mantenía su estatus de noble, estatus noble de la ciudad. El Real de Las Palmas, del cual nos hemos olvidado prácticamente, era Vegueta, pero Vegueta apenas crecía, no crecía prácticamente nada, sino simplemente había un relevo generacional. Bueno, cuando se tiene dinero normalmente se quiere tener muchos vecinos. El complejo Vegueta Triana era, yo creo que comparativamente, bueno, tal vez a la par, ¿no? Con el crecimiento de la isleta. La isleta no fue un reducto, la isleta fue la construcción de la ciudad. Exactamente. ¿Me entiendes? Ya después viene el resto de barrios, ¿no? Sí, o sea, todos, en los que tenemos cierta edad nos acordamos del estadio insular cuando era todo platanera, ¿no? O sea que, mira tú qué año. Sí, bueno, todo aquello era un campo de nada. Cuando lo hablamos, cuando pasamos por allí, solo hablamos a la juventud, mira, todo eso era platanera y tal. Te mira cómo va platanera, digo, sí, todas esas casas, o sea, hasta paseo de allí para arriba era que de Ciudad Jardín para allá. Claro. De Ciudad Jardín, lo que es toda la zona de la clínica del Pino y todo eso. Exactamente. Me voy a defender. No es que lo haya vivido, es que lo veo en las fotos porque me gusta ver las fotos antiguas. Sí. Y tampoco Antonio lo ha vivido, porque esa época no la pudiste vivir. No, yo la platanera sí lo viví. Algunas sí. Sí, algunas sí. Cuando uno era pequeño, alguna platanera quedaba en el entorno de como solar, es decir, no eran solares, eran plataneras, hasta que ya se compraba el terreno para construir y entonces se quitaba la platanera. No habían solares. Los de mi edad en Las Palmas sí se acuerdan. Los de mi edad en el campo, nosotros... Alguna platanera en el entorno todavía de la Clínica del Pino. Exactamente. Clínica del Pino. Y los que somos del sur, o sea, los que somos de campo, el que se acuerda, lo digo por mí, es porque los padres los llevaban a comprar a Las Palmas, porque tenía tiendas y tal, y nos nutríamos el carbón, la sal, etcétera, nos lo nutríamos de Las Palmas, de la zona de Lugo. ¿De la zona de Lugo? De Lugo. Yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Donde lleva al mar, dicho sea de paso. Que sí. Yo siempre he dicho una cosa, y, bueno,
independientemente de la edad, ¿no? Amo los pueblos, amo mi isla de Gran Canaria, hablo de los municipios, tengo un vínculo, bueno, que ya no es un vínculo, me siento ingeniense, pero he nacido en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí, sí, Y mi experiencia inicial de Las Palmas de Gran Canaria no era de una ciudad capital, sí era la capital, evidentemente, sino era la unión de diferentes pueblos, vamos a llamarlo así. Realmente barrios, ¿no? Pero es como el mismo caso de Carrizal con Ingenio, es decir, estaba La Isleta, estaba Alcarabanera, estaba Arenales y Vegeta Triana. No había prácticamente nada más, ¿no? No, Chamán, hombre. Chamán y No, las Reollas, ¿no se llamaba? No, Chamán estaba empezando, con el patronato de vivienda Francisco Franco, ¿no? Estaba empezando, habían algunas viviendas en lo que se llama las chumberas, en los 50 y pico se hizo, pero muy poquito. Habían edificaciones, está claro, yo hablo de Federico Viera y todo eso es del 56, me parece. Sí. No quiero equivocarme, ¿eh? Sí. Federico Viera, Sí. las que están paralelas a ella. ¿no? Sí, yo en esa Pedro época no había Infinito, nacido, Pedro Infinito, pero habían, pero Sí, que sí. me refiero que no era algo, digamos, No, que era un barrio adyacente a Las Palmas. adyacente, pero muy chiquitito. Sí. Pero que era muy o sea, chiquitito, no es era... que Las Palmas se formó de barrios pequeñitos, o sea, San José, ¿qué era? San José empezó con... No, San José nada más que eran La- plataneras, Exactamente. plataneras y cultivos. Pero empezó a fabricarse con la gente que salíamos del campo y que le hacían sus casas allí. San José, lo único que había era el barrio pesquero de San Cristóbal, Exactamente. delante de la Vega de San José. Sí. ¿No? Y había muchos Es curioso, que iban, es curioso, y ¿eh? Cómo muchos ha que crecido iban Las Palmas. por una carretera de tierra a vender al muelle de Las Palmas sus productos de la Vega de San José. Por eso digo que en aquella época, y yo por lo menos, si me acuerdo, y no fue hasta los años 80. Sí. Tú cogías la huevo en el puerto, le preguntabas al chofer que a dónde iba y te decía Las Palmas. ¿Y a qué se refería? Se refería a Vegeta Triana. Todavía había cierta mentalidad de barrio. Entonces, porque muchos dicen, no, Las Palmas no, porque me gusta más el pueblo, pero es que Las Palmas antes Era un pueblo grande. eran Nutrido varios de barrio. pueblos Exacto, nutrido de barrio. unidos, separados bien por entiendo Platanera, perfectamente. bien por Arenales, bien por tal, y vas de la Isleta. Bueno, Sí. ¿tú has visto el Barranco Don Zoilo últimamente? Bueno, vi unos campos que habían hecho allí y ¿Unos me campos? quedé asombrado, sí, unos campos de fútbol. En el Barranquillo de Don Zoilo. No es el de Don Zoilo El que que baja. sube, el que sube por Juan 23. Juan 23, sí. Bueno, ahora me dejaste... Bueno. Bueno, uno que baja por debajo de la Feria del Atlántico. No, es Barranco La Ballena. Es la ballena, perdón. No, Sí. no, el Barranquillo Don Zoilo. Sí. O sea, no cabe un alfiler de cemento. El que está por acá, que bueno, no existe. al lado ¿no? del Parque Ya no Dorama. existe, ya no existe, ¿no? El Barranquillo Don Zoilo. Sí, existe todavía. El Barranquillo Don Zoilo existe, pero lo que no existe es el barranco, lo que existe son las casas encima. Exacto. Sí. Estamos Bueno, hablando y no estamos entendiendo. Bueno, sí. pues allí iban gente de la isleta y de tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en la isleta tal vez no, porque se permitía el uso de animales y de ganado. Sí. Pero del barrio de los Arenales y del barrio de Alcarabanera iban con la latita de leche a buscar leche de cabra, cuando solamente habían cabras. O sea, me está entrando complejo, Antonio. Vamos a terminar ya. No, complejo no. Mira, eso nosotros nos reímos porque quien lo dice con la ironía que lo dice. Pero los jóvenes tienen que aprender mucho de lo que dice Manolo Vieira. Que dice, los chistes que salen de Manolo Vieira es casi todo la realidad transformada a la forma que lo dice En humor, él. claro. Sí. Y Eso así- que tú lo dices él y empezamos a reírnos. Pues parece un chiste, no, es la realidad No transformada. es ningún chiste porque yo recuerdo bien. Es que sí. Yo recuerdo desde pequeño. Que sí. Y la cola de gente con baldes, alguno que era más pudiente con la lechera, ¿no? Sin duda. ¿Me entiendes? Porque era un utensilio de casa normal. Y lléneme usted aquello de leche de cabra. Y a ordeñar, ahí estaba. Y El ordeñadero estaba allí. Y algunos con la taza a tomársela detrás del animal. Sí, eso O es. sea, era una vida de pueblo también. Exacto. O sea, tú empiezas a comparar, bien es cierto que la gente, independientemente de Vegeta
el complejo Vegeta Triana y la zona un poco más noble, pero yo creo que casi todos los municipios han tenido una parte noble. Exacto. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, no es tan diferente. Ahora, si hablamos del presente, es otra cosa completamente diferente. Distinta. Sin duda. Antonio, muchísimas gracias. Eso funciona así. Lo que hemos hecho es dar la sensación de que era la audiencia que a nuestra edad es mucho más mayor de lo que realmente aparentamos. Hay gente que a lo mejor agradecen eso porque no lo conocía. Esos datos. Sí. Esos datos, bueno. Gracias, Antonio. Un saludo. Nada, vamos con la campaña de concienciación del Cabildo de la isla de Gran Canaria y Ecoembes en el cierre de nuestro programa. Cuando usamos cartón o leemos una revista, no pasamos página. Y aun cuando ya no nos sirva el papel, podemos seguir escribiendo una historia. ¿Sabes cómo empieza? Eras una vez un contenedor azul. Cada día, más de 100 camiones recorren Canarias recolectando papel y cartón que tanto tú como muchas empresas ya no pueden utilizar. Gracias a que sabes que esto no es basura, no acabará amontonado en vertederos de tu tierra. La primera parada de todo lo que hay en los contenedores ciudadanos e industriales de Gran Canaria es una gigantesca balanza por la que pasan más de 45.000 toneladas de papel y cartón al año. Aquí, en estas instalaciones especializadas en el municipio de Telde, se preparan para una segunda vida. No todos los materiales son iguales, por lo que los operarios clasifican y separan el material por calidad, tamaño y uso. De forma habitual, por un lado irán las revistas y periódicos y por otro, las cajas y cartones. También hay montañas y montañas de folios. Por suerte, una de las prensas más poderosas e eficientes de las islas se encuentra aquí. Tras prensarse, las balas son almacenadas a la espera de un último viaje, en este caso hacia la península y otros destinos europeos. Allí, centros especializados extraerán fibra de celulosa reciclada, la materia prima para nuevo papel y cartón que podrá utilizar otra persona en cualquier parte del mundo. Lo que tú ya no necesitas tendrá más usos y más historias que contar. ¿Sabes otra cosa? Que ayudes al llevar papel y cartón al contenedor azul no es solo un cuento. Con tu gesto le ahorras a tu isla espacio, aire y agua. También le regalas a la tierra energía y vida, aprovechando de nuevo lo que un día nos dio. No pases página, porque reciclar merece la pena.